saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección No es bíblico. ¿Sabe que no es bíblico? Pensar que Dios aceptó un sacrificio humano. ¿Cómo? Tal como lo escucha. A veces se escucha en el círculo cristiano a gente que enseña la Biblia y otros que la predican, que dicen que Dios aceptó el sacrificio de una doncella. Por lo primero que comienzo, Dios nunca ha aceptado ni aceptará un sacrificio humano. Por favor. Y no me venga con lo que le pidió a Abraham, qué sé yo, no. Porque ahí Dios iba a ilustrar dramáticamente lo que iba a hacer Él con su propio Hijo. Lo que diferencia a nuestro Dios, el Dios verdadero, de cualquier falso Dios, es que Dios, Él entregó a su Hijo y su Hijo sangró por nosotros. A diferencia del falso Dios, que toma distintas apariencias, sabemos quién es, que va a exigir sangre, derramamiento de sangre, para sentirse complacido. Me refiero a la hija de Jefté. ¿Quién fue Jefté? Uno de los grandes jueces, previo al tiempo de la monarquía que Dios levantó para manifestar la teocracia, para él gobernar sobre su pueblo a través de hombres y algunas mujeres que los usó extraordinariamente para librar a su nación del ataque de los enemigos. Acompáñeme al libro de Jueces, al capítulo 11, versículos 34 en adelante, hasta el 40. Libro de Jueces, capítulo 11, versículos 34 al 40. Mientras lo busca, los amonitas fueron una de las tantas naciones, al menos 7 poderosas naciones en la zona de Canaán, que querían destruir al pueblo de Israel que estaba en la tierra prometida. Y para esta instancia Dios levanta a Jefté, un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a ir a la batalla. Y este hombre hace un juramento que si Dios le daba la victoria, entregaría en manos de Dios, como ofrenda a Dios, al primero o a la primera que apareciese en la escena. Ahora, podemos pensar que Dios se sintió complacido de esto. Quizás incluso en la mente de Jefté estuvo la idea de sacrificar, porque era la costumbre de las naciones. Hay que considerar que todavía no llegaba ese tiempo en donde había un rey por delante. Pero no hay que olvidarse que ya habíamos estado en el tiempo de la ley por Moisés. Entonces, la idea de sacrificio tiene que ver con la idea de ofrenda, más que de quitar la vida, la idea de consagración. Por ahí vamos entendiendo. Y ahora vamos a ver qué fue lo que ocurrió y cómo se entiende esto. Jueces 11, 34 al 40 dice así la palabra del Señor. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió su vestido diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame que por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel
que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Amén. Y esto es palabra de Dios y se ha leído en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Le queda claro? Con buena comprensión de lectura ya nos queda claro. Dígame, ¿en qué momento dice que este hombre sacrificó a su hija? El problema fue que hizo un voto, hizo un compromiso de carácter de juramento, y bajo la ley, si usted gusta, vean casita, el libro de Números capítulo 30, versículo 2, lo que se ha prometido a Dios se cumple. Mucha atención y cuidado, amada iglesia. Por eso Salomón en Eclesiastés nos enseña en el capítulo 5 que mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Entiendo que este hombre, en ese ánimo pronto a la batalla y ese deseo de victoria, hizo un compromiso grande con Dios. Y en su mente yo creo que él jamás pensó que esto se iba a cumplir con su propia hija. Y lo que hemos leído, era su hija única. ¿Y qué fue lo que abatió su alma? Que su hija iba a ser entregada a Dios como ofrenda para que fuese dedicada completamente al servicio de Dios, sin la posibilidad de casarse y tener hijos. En ningún momento el relato nos dice que fue sacrificada su hija. Mire, leamos nuevamente aquí el versículo 37, de ahí en adelante nos va a quedar muy claro hasta el 39. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Hacemos un alto y analizamos. En el contexto de la cultura hebrea, israelita o del judío, como quiera llamarle, en este tiempo más precisamente la cultura del pueblo de Israel, la mujer que no engendraba hijos estaba bajo vergüenza. Era indigno que una mujer en edad reproductiva no tuviese hijos. Y se llegaba a pensar culturalmente que esa mujer estaba fuera del favor de Dios. Es cosa que analice qué pasaba con Ana. En el primer libro de Samuel, en sus primeros 3 capítulos, a usted le queda clarísimo esto. ¿Por qué lloraba con tanto desespero Ana? ¿Por qué Penina se burlaba de Ana? Porque Ana no podía tener hijos. Por un tema de cultura, la mujer israelita que no tenía hijos sentía en su propio corazón, y había casi un estigma social de considerarles que estaban fuera del favor de Dios. Lo otro, era clave tener descendencia. Y qué más lindo para el varón judío que su apellido, su linaje, trascendiese a través del tiempo. Por eso es una cultura que se formó en base a muchos hijos. No se olvide que en 400 años de esclavitud en Egipto salieron no menos de 2 millones de personas. En los 40 años en el desierto Dios hizo algo extraordinario, porque aunque quedó una generación tendida, prácticamente la misma cantidad se reprodujo en el desierto. Dicen los eruditos bíblicos que una mujer sana podía engendrar hasta más de 30, incluso algunos 60 hijos. Entonces acá, el gran abatimiento en el corazón de Jefté, de este juez, no era que iba a sacrificar a su hija, iba a derramar sangre en honor a Dios, no. Era que ahora su hija no le iba a poder dar descendencia, no le iba a poder dar nietos, en los cuales él poder prolongar su línea, su linaje, porque es claro el relato. El versículo 34 lo dice, que cuando vuelve victorioso, la primera que aparece con la cual debe cumplir su promesa es su hija.
Y dice, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija, ¿se entiende? Por eso se le abatió el alma, porque iba a quedar hasta ahí su linaje, no porque iba a sacrificar a su hija. En ningún momento dice que la joven fue sacrificada. Veamos el versículo 39. Desde el 37 al 39 y el 40 incluso está en la clave. La hija le dice, ya padre, yo voy a cumplir esta promesa, pero déjame llorar mi virginidad. No dice, déjame llorar que voy a morir, déjame llorar mi virginidad. Y la acompañan otras mozuelas. Y dice que el padre le permite y pasa los 2 meses llorando su virginidad y ahora vuelve. Versículo 39. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y escucha bien, no dice y ella fue sacrificada. La Biblia es clara en su lenguaje. Dice y ella nunca conoció varón. Entonces, ¿fue sacrificada o no? Por supuesto que no. ¿Es bíblico que Dios exige sacrificio? Nunca ha sido bíblico. Jamás Dios ha exigido sacrificios humanos. Previo al Mesías, previo a la obra de Cristo, exigió sacrificios de animales prototípicos que simbolizaban al Señor Jesús. Aquí dice que ella nunca conoció al varón y el 40 dice que después quedó como una costumbre de Israel. Por tanto, a modo de conclusión, no es bíblico que Dios exija sacrificios humanos, no es bíblico que Dios se complazca en derramamiento de sangre de hombre, y no es bíblico creer que la hija de Jefté fue sacrificada. Lo bíblico es que esta mujer guardó su virginidad en forma perenne, en forma como un legado de vida, y mientras vivió los días de su carne no conoció hombre. Por lo tanto, se extinguió la línea de Jefté y esta joven murió en estado de virginidad. El resto de su vida lo vivió así. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna